Vamos a hacer la solometría isométrica de varios elementos. Colocamos aquí la base del triángulo fundamental. Ahora marcamos, por ejemplo, aquí un punto y hacemos un triángulo equilátero. Cogemos, por ejemplo, aquí esta medida y hacemos este arco. Y ahora cogemos el mismo lado del triángulo y hacemos el otro arco. Bueno, de esta manera, al unir estos puntos, pues ya tenemos el triángulo fundamental. Y ahora, si hacemos la mediatriz de este segmento, vamos a hacerlo con un arco menor. Ya tenemos aquí el segmento vertical Z. Y hacemos lo mismo aquí. Podemos abatir también aquella cara. Bueno, por último, hacemos aquí la bisectriz. Y aquí también. Bueno, una vez que tenemos esto, pinchamos aquí. Y de este lado, el compás, si se coge bien, tiene aquí la moleta para cogerlo por aquí. Y se trabaja en vertical. Pero bueno. Entonces hacíamos este arco, ahora hacemos este. Y lo mismo, ahora hacemos este. Y aquí, bueno, teníamos este arco que no completamos. Bueno, con lo cual ya tenemos ahí las bisectrices. Eso quiere decir que aquí está esta cara abatida ya. No abatida así, sino abatida hacia aquí, desplazada. Aquí cogeremos las alturas para la solometría isométrica. Si alguien quiere prescindir de esto, pues puede coger el ángulo este a 120 grados aquí en la regla, que ya lo tiene. La plantilla de elipses. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a marcar, por ejemplo, aquí un cilindro. Como este triángulo, siguiendo aquí la dirección esta, es el abatimiento de esta cara y desplazamiento, tenemos entonces que esa cara realmente es esta. Es esta cara. Y dentro de esta cara batida ya en verdadera forma, que sería esta cara triangular, ya digo, girada y desplazada, ¿no? Vamos a colocar aquí figuras para calcular sombras, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí la posición de un cubo. Bueno, esto parece que se cae. A ver si así. Bueno, decíamos, si vamos a colocar, por ejemplo, un cubo, cogemos esto ya para
el cubo tenemos aquí el cuadrado, entonces vamos a colocarlo a la distancia, por ejemplo, de 2 unidades y colocamos aquí nuestro cubo. Hasta aquí, bueno, más o menos. Como vemos, apoyado sobre la esquina, este es el eje, por ejemplo, el eje Y y el eje X. Entonces, al subir aquí, según una vertical, sus proyecciones quedan aquí y esto quedará por ahí. Como esto sigue esta dirección, levantamos esto siguiendo la dirección del eje Z y ahora hacemos aquí la dirección del eje Y. Mientras que aquí seguimos esta dirección por este eje. Esto habrá que hacerlo con escuadra y cartamón, pasará por ese punto y esto será un rombo, ya que es una sonometría isométrica. Nos acercamos. Bueno, tenemos ya el cuadrado y la reducción sobre los ejes será también aquí igual, porque va a ser un hexágono, con lo cual para hacer el cubo ya podríamos coger aquí este punto y hacer esto. Entonces todas las líneas de ese cubo, corta aquí, corta la vertical aquí, corta aquí. Por lo tanto tengo ahí ya, siguiendo ahora la dirección del eje X, este es X abatido. Tengo ahí el contorno del cubo, que es un hexágono regular. Dirección del eje X. Bueno, ya tengo el cubo, sabemos que su verdadera medida es este y se reduce a esto, en isométrica. Ahora cogemos, por ejemplo, ese mismo cuadrado para colocarlo aquí a cualquier distancia, ya aleatoriamente. Por ejemplo, aquí vamos a colocar, por ejemplo, un cono, mientras que aquí vamos a colocar un cilindro. Como vemos, todos tienen la misma dimensión. Entonces, al subir esto ya tenemos este punto, tenemos este, curiosamente coincide ahí con ese punto, ya que esto es la diagonal y vemos que esta medida pues es igual que esta. Y ahora tenemos aquí la dirección del eje X, es la continuación de esa arista del cubo, y también aquí nos vale para esta arista, ya que es la continuación de esto. Entonces hacemos aquí la dirección en vertical, aquí como ya lo cogimos aleatoriamente ya no coincide como aquí. Simplemente hacemos la vertical y aquí igual. Bueno, proyectaremos todos los puntos, estos dos quedarán alineados en una vertical, igual que en los otros dos casos. Y esta medida será igual que esta. Bueno, ya tenemos ahora aquí los puntos de la figura. Con lo cual ya tenemos también el cuadrado aquí en perspectiva, esta línea paralela al eje Y, en la dirección del eje Y, y esta también. Bueno, ya tenemos entonces las tres bases de la figura. Aquí vamos a colocar un cilindro. Si por ejemplo quiero que tenga la altura de 2 cubos, está en la esquina, cojo los 2 cubos, tienen esta medida. Entonces tengo aquí una medida y ahora tengo aquí otra. Pues el cilindro realmente va a estar dentro de estos 2 cubos. Y aquí están las medidas en vertical que se reducen sobre este eje, pues lo mismo que esta. Los 3 ejes en isométrica se reducen igual, de ahí el nombre, ¿no? Seguimos la dirección del eje y sería el doble de esta medida, ya que son 2 cubos. Entonces realmente al hacer 2 cubos tendríamos que hacer un hexágono aquí, igual que este, un hexágono regular que es el contorno del cubo, y otro. Esto pues va a venir por aquí alineado con esto, pues era ahí esto alineado con esto, otra vez la vertical por este punto, y ahora aquí tendremos las 2 circunferencias tangentes, si queremos las hacemos y si no, bueno, para que se vea, vamos a hacer aquí una circunferencia.
pasa por los vértices y ahora ¿qué hacemos? Bueno, se van perdiendo un poco, pues vamos a dejar aquí la dirección, aquí marcaremos otra vez la dirección del eje X. Y ahí vemos otra vez el hexágono. Y este punto alineado corresponde a este. Y aquí otra vez la dirección del rombo este, siguiendo la dirección del eje X. Bueno, tenemos ahí ya un cubo sobre el otro. Como vemos salen siempre hexágonos, otro hexágono regular. Y esto le vamos a dar la altura, por ejemplo, de también dos cubos. Como es esta altura, basta con coger esta altura y colocarla en el punto medio. El punto medio será la intersección de esta diagonal con la otra. Entonces cogeremos la altura del cilindro ya reducida, que es esta, y la colocamos aquí. Bueno, según eso ya sabemos que el cubo, que tiene aquí dos medidas iguales, y vamos a coger exactamente la altura esta. La pusimos aquí. No hay que olvidar que esto está colocado aleatoriamente, o sea que no tiene por qué coincidir con nada de aquí. Lo que sí aquí podríamos hacer, pues la horizontal, y aquí por este punto de corte seguir la dirección del eje Y, por este punto la dirección del eje Y, ya sabemos que no coincide ahí con ninguna, y aquí detrás también la dirección del eje Y. De manera que tenemos aquí aquí la dirección del eje X, nuestro cuadrado ya en perspectiva. Bueno, aquí excusa vamos a hacer nada de esto porque solo vamos a hacer el cono, o sea que el cuadrado nos sobra. Aquí sí que conviene tener el cuadrado y las diagonales para hacer bien la elipse, y aquí igual, y aquí no hace falta, con lo cual ya tenemos las tres figuras. Bueno, entonces vamos a quitar, bueno, no quitamos nada, simplemente ahora hacemos la elipse. Nos vale la plantilla de elipses isométricas, allí donde hay una elipse ahora tengo el trípode encima, no es fácil. Aquí nos marca la posición de los ejes, de los conjugados, incluso del eje mayor de la elipse. Esta tendría que ser tangente en los 4 puntos. Quizás el bolígrafo se ajuste mejor en esta. Dibujamos entonces la elipse. Aquí va el cono, pero aquí lo marcamos menos. Bueno, ya tenemos la elipse. Ahora hacemos la elipse para el cilindro. Entonces tiene que ser la misma elipse, parece que era esta. Entonces hacemos la elipse superior tangente a los 4 lados de ese rombo, que es un cuadrado en la realidad. Vemos que la posición de los ejes esté bien y ya podemos trazar. Vaya, se movió un poco. Bueno, tenemos ahí la elipse.
es la elipse 13 y la misma aquí abajo. Centramos para los ejes. Entonces aquí marcamos bien la mitad de la elipse, luego la otra mitad la dejamos insinuada. De manera que ahora al hacer las dos tangentes es una línea vertical paralela al eje Z. Tenemos ahí ya nuestro cilindro en asonometría isométrica. Aquí otra vez paralela al eje Z, el contorno de esa figura. Bueno, no hay que olvidar que aquí corresponde a una circunferencia que tendrá el mismo diámetro que el eje mayor de la elipse. Entonces cogemos esa circunferencia que cumple esa condición. Esta se queda ligeramente más pequeña y la otra ligeramente más grande, pero bueno, vamos a coger esta. O sea que este será el cilindro en verdadera forma. Cogimos la 15, la planta de la figura. Aquí cogemos ahora esta. Otra vez la planta del cono, circunferencia tangente a los 4 lados del cuadrado. Y aquí es un cubo. Y aquí era el vértice superior, las tangentes a la elipse. Bueno, tenemos entonces esas tres figuras en asonometría isométrica y aquí vamos a marcar entonces el cuadrado en la base. Marcamos aquí la posición del cuadrado y arriba sería el hexágono, que no tenemos un hexágono en plantilla. Bueno, entonces dibujamos aquí dirección del eje X, primera línea, otra vez dirección del eje X, y aquí otra. Dibujamos las verticales, una, aquí otra, y aquí otra. Y ahora estas tres. No vamos a dibujar las discontinuas, ya que vamos a hacer un trazado de sombras. Bueno, esta cara parece que es algo más estrecha. Bueno, tenemos las tres figuras con sus abatimientos en asonometría isométrica. No vamos a imaginar que existen los planos coordenados de manera que se puedan seguir proyectando las sombras, ¿no? Bueno, por último vamos a coger un punto de luz que vamos a marcar, por ejemplo, aquí, exactamente. Si lo ponemos aquí, bueno, es muy coincidente, y aquí, bueno, vamos a coger aquí mismo, ya que tenemos esta línea, entonces ponemos aquí la posición de una vertical y consideramos un punto de luz, o sea que es luz puntual, como vemos coincidente con la arista del cilindro, y una línea vertical, marcamos ahí el punto de luz. Si por ejemplo, para que entre todo dentro de, vamos a marcar aquí el punto de luz. Entonces, alineando con la proyección de este punto del vértice del cono sobre el plano horizontal, tenemos que el plano vertical pasa por esta vertical y por tanto el rayo de luz tendrá por proyección esta línea. Alineamos el punto de luz, vaya, queda dentro. Quizás, claro, lo que pasa es que si lo pongo aquí, la figura, bueno, no sale tan lejos. Vamos a ponerlo más abajo, vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Así tampoco tenemos que alejarnos tanto. O sea, nos olvidamos del punto de luz anterior y ponemos el punto de luz aquí abajo. Entonces, alineando con V, casi me coincide con esto.
y si lo coloco aquí lo voy a colocar todavía más abajo aquí. Entonces ahora ya se ve un poco mejor. Entonces alineando con el punto de luz cae aquí. Desde este punto hago las tangentes a la elipse, una y otra, y aquí en el punto de tangencia hago esta línea separatriz de luz y sombra. Ya sé que esto es la sombra propia de la figura, ¿no? Me puedo acercar para más, el punto de luz lo tengo al lado, mientras que proyecta su sombra todo por aquí. Bueno, pues esa será la sombra del cono y la luz se reflejará de manera que, bueno, habrá un degradado, lo dejamos para el final. Ahora también alineamos este punto con la proyección de este punto, que es del que vamos a calcular la luz. O sea que al alinear este punto con el punto de luz, se proyecta su sombra aquí. Y la circunferencia se va a ampliar. Vamos a quitar ese arco que está ahí, para que no nos distraiga. Entonces hacemos desde este punto la tangente y desde este punto la tangente a la circunferencia, y ahora desde este punto hacemos la perpendicular. Para saber con precisión dónde está la perpendicular, hacemos aquí la proyección. Vamos a ver, decíamos, esto venía por aquí, entonces hacemos esta dirección. Aquí desde el centro hacemos la perpendicular a esa línea y ya sabemos el punto de tangencia donde empieza la sombra, ¿no? Bueno, pues ese punto lo subimos aquí y sabemos que el punto exacto de tangencia es este, y por tanto esta es la línea de separación de luz y sombra. Y a partir de ese punto de tangencia tenemos esta perpendicular. Cuando se proyecta este punto sobre el plano horizontal, en el punto de corte, nos acercamos, en el punto de corte con esta línea haremos una paralela a esta, y este punto lo subimos aquí, hacemos esa dirección. Entonces en el punto de corte hacemos la misma dirección, y a partir de este punto haremos una elipse isométrica igual que esta. También aquí podemos hacer la dirección, y este punto, si lo bajamos, vemos que cae aquí. Aquí es donde habría que poner una circunferencia de sombra. Ya no lo pongo para no solapar con el dibujo. Entonces una elipse isométrica que tenga este centro y que también sea tangente siguiendo la dirección esta. O sea que ese es un punto de la elipse. Hago esa línea que es esta. Y entonces tengo un punto de la elipse, una elipse tangente a esta línea y que tenga este centro. Entonces ya puedo coger la plantilla de elipses. Todas las elipses representan circunferencias y por tanto todas tienen la misma excentricidad. Eso quiere decir que la excentricidad de esta elipse será igual aquí para esta, sabiendo que el centro es este punto, ya que este punto se proyecta sobre ese punto. Y tendrá que ser también tangente a esta otra línea por aquí. Por lo tanto es una elipse. También podríamos hacer aquí la otra tangente. Vamos a hacer rápidamente la otra tangente. Y aquí también la perpendicular. Y subir también el punto que es perpendicular allí detrás. Bueno, como vemos es bastante impreciso. Tiene que quedar más o menos casi es paralela a esta. Pues por aquí. Casi paralela. La corta allí. Pues sigue esta dirección, si corta aquí, bueno, más o menos, pues como vemos aquí, a partir de este punto, que es la proyección de este, sigue esta dirección. Bueno, pues aquí será paralela a esta. Por tanto es una elipse que pasa por este punto y tiene por centro este. Y al mismo tiempo es tangente a ambas líneas, que son tangentes también
y ese es el centro de la elipse. Parece que se ajusta quizás a esta un poco más, aunque esta excede ahí las líneas un poco, pero sin embargo sería una media entre las dos, porque esta se queda un poco corta. Bueno, vamos a hacer esta y nos metemos, sabemos que es tangente, casi se ajusta más la otra. Bueno, vamos a hacer este y nos tenemos que meter bien hacia adentro, o sea que esa es la circunferencia de sombra. Y ahora es tangente por ahí. Bueno, ya solo queda el cubo, entonces alineamos esto con las bases, con una, con otra, y luego esto curiosamente es coincidente. Alineamos el punto de luz con esto, con este punto, cae aquí, con este punto, a ver, este corta aquí, este corta aquí. Bueno, cuando tenemos, lo vemos aquí, tenemos que esto realmente es coincidente, luego que esto viene por aquí y esto viene por aquí, y ahora tenemos que esto a cierta altura lo podríamos poner aquí el alzado, pues es tal que en el momento en que corte, o sea, poniendo aquí la altura, la vamos a hacer aquí. Si tenemos el cubo en alzado, pues ahora alineando este punto con este, donde corte aquí, aquí lo tenemos en planta, en este caso viene por aquí, entonces donde corte aquí bajamos, ¿no? Eso quiere decir que la dirección de esta línea pues seguirá a partir del punto de intersección, seguirá esto, ¿no? Eso quiere decir que entonces al alinear esta línea y este punto con este, tenemos que la sombra de esta línea, pues como es una línea que es paralela al suelo, al proyectarla también va a quedar en paralelo, que viene por aquí, corta aquí a esta, viene por aquí y ahora esta también será una paralela, con lo cual ya tenemos las sombras de las tres figuras. Esta es la sombra propia y ahora vamos a darle un tono aquí al cubo. Bueno, pues ejercicio de sombras ya terminado, y ahora algunas consideraciones sobre la luz. Marcamos por aquí la posición de la sombra. Y aquí igual la posición de toda la sombra, que es esto. Tenemos entonces la sombra propia y la sombra arrojada de cada una de esas tres figuras, y aquí la posición exacta. Aquí, por ejemplo, si alineamos el centro con la figura, aquí no tenemos el alzado, aquí no se podría calcular a no ser que ponga una vista en alzado. Ahora bien, sabemos que este punto cae aquí, por lo tanto ya sabemos que aquí la sombra sería esto. Por lo tanto, desde estos dos puntos hago las tangentes, perdón, las perpendiculares a las tangentes, y tengo que la sombra del cono visto desde arriba es esto. O sea que desde aquí la tangente, por tanto ya tengo la proyección en planta. O sea que aquí no necesito los alzados, me puedo valer mismo de la perspectiva. En la perspectiva hice el cálculo directo, y por tanto al bajar este punto, como sabemos que debe estar sobre esta línea que alinea estos dos puntos, como vemos aquí estos dos, bajo este punto y ya tengo la sombra de la figura en planta. Podría hacer lo mismo con las tres, saber que también este punto, por ejemplo, cae aquí. Lo que pasa que aquí ya me queda dentro de la figura, no me interesa ponerlo. Y aquí vimos que esto caía en este punto, entonces traigo por aquí esa línea. Eso quiere decir que la sombra del cubo va a ser esto, llega hasta esta esquina y va a venir hasta aquí, en paralelo a esta línea. Por tanto, aquí ya sé que la sombra del cubo es esto. Vamos a darle por aquí
por aquí. Bueno, ahí se nos extendió un poco. Bueno, pues tenemos ya las 3 sombras de las figuras y vamos por último a ver un par de cosillas sobre este cálculo de sombras en asonometría isométrica. Estas son las medidas reales de las figuras. Esta es la sombra vista desde arriba en proporción real. Bueno, si consideramos ahora los reflejos, pues bueno, tendríamos, imaginando que el suelo fuera reflectante, pues medidas iguales, y otra vez tendríamos la misma figura aquí, de manera que tendríamos, siguiendo la dirección del eje, aquí otra vez el rombo, y aquí tendríamos la figura, otro hexágono regular. Lo mismo con el cilindro, bajando, etcétera. Aquí a igual distancia, a partir de aquí marcaríamos aquí y diríamos, bueno, tenemos aquí por ejemplo el reflejo del cono y aquí el reflejo de la sombra. Aquí el reflejo del cubo, pues igual, esta medida. Ahora la circunferencia pasa por este punto, pasa por este y por estos dos. Entonces estamos cogiendo aquí por este punto, por este, etcétera. Entonces tendríamos aquí ya la reflexión del cubo. De manera que aquí tenemos otro rombo y aquí otro. Y aquí el cilindro también igual medida a partir de este punto. Eso quiere decir que la elipse vendrá por aquí. Y por tanto habría que coger una elipse que tuviera ahí el centro y que fuera del mismo tamaño que esa. O sea, aquí exactamente. Algo como esto. Y se vería esto pues reflejado solo la parte esta, ya que la otra queda detrás. Por tanto aquí tendríamos el reflejo de la figura. Bueno, queda un poco desviado, vamos a centrarlo un poco más, quedaría aquí. Bueno, vamos por último ya para concluir. El punto de luz hace que coger algo, otra vez un poco de música. Bueno, decíamos que el punto de luz, por ejemplo, está aquí, entonces podrán proyectar aquí un poco de oscuridad en los laterales del cono. Al margen de esta zona más diferenciada, también podrá aquí degradar un poco siguiendo las generatrices. Pero ya digo, esta sería la parte más definida. El cono, el cilindro, exactamente igual. Un degradado por aquí hacia adentro. Y aquí igual. Aquí podríamos marcar un poco más oscuro porque parece que es más ortogonal sobre esto que esto. Bueno, pues podríamos marcar aquí en la cara superior un poco de oscuridad. Aquí por ejemplo parece que habría que hacer el abatimiento, basta con que lo veamos aquí, cojamos la altura real, esta altura real habrá que proyectarla aquí, o sea, siguiendo esta dirección viene por aquí y es esta, entonces la colocamos aquí y colocamos aquí el alzado que es este. Entonces, como vemos, aquí incide más arriba que abajo, eso quiere decir que aquí tendrá un poco menos de luz. Pero claro, es un tono sutil. El tono realmente de oscuridad es el que corresponde a esta zona.
Si esto reflejaba, pues también ahí va a reflejar un poco el oscuro, y lo mismo todo por aquí. Este degradado se reflejará un poco y ese oscuro trasero más. Lo mismo aquí. Y aquí igual. Bueno, decíamos esto ligeramente más oscuro, esto se proyectaba con más fuerza. La figura sí es reflectante siguiendo la dirección de este eje, ya que es ortogonal a este, cae aquí el reflejo de ese punto. Por tanto, aquí tenemos el reflejo de este trapecio que continúa por ahí. O sea que tendríamos esto reflejado ahí. Y lo que está más lejos tiene menos luz, entonces refleja la oscuridad aquí arriba. Pues tendríamos por un lado el reflejo de esto aquí enfrente, y por otro lado el reflejo de las zonas más alejadas, y por último la oscuridad de aquí enfrente reflejada aquí un poco al final. Vamos a marcar por último que allí lo que está más alejado de la luz, o sea todo por aquí, será más oscuro. Bueno, no es que queramos hacer nada realista, pero lo que queremos es un poco hacer un estudio de por dónde irían luces y sombras, ¿no? Entonces alrededor sí que podemos oscurecer. Entonces habría que difuminar con un difumino mayor, pero bueno, vamos a darle con esto. Entonces, según nos acercamos a las figuras, pues hay más luz, ya que la luz está en este punto. Entonces, para no hacer un acabado del dibujo por detrás, nos acercamos, que vamos fundiendo hacia adelante. Entonces nos acercamos a esto ahora, que es lo que nos interesa, y ya y ahora le damos más contrastes. Entonces tenemos más oscuridad aquí, que todavía aparece en pantalla. Aquí perdemos. Nos acercamos un poco más. Entonces hacemos el degradado este. Y lo mismo aquí para el color. Aquí un poco el tono este, y este que será mucho más oscuro. Entonces el gran oscuro recordamos que es este, incluso se podría marcar sobre todo al principio, y luego la sombra se le podría dar más intensidad. Hacemos ahí, aunque sea bolígrafo, también el tono este oscuro más intenso al principio, y aquí igual. Aquí marcamos bien por dónde viene la sombra. Entonces esto que se reflejaba ahí enfrente, esto tiene el reflejo ahí. Mejor hacerlo con decíamos más intensidad al principio sobre todo, y aquí podríamos dar más contraste en la parte de atrás. Vamos a darle contraste con esto. Y aquí igual, por detrás de la figura.
que era donde iba la oscuridad máxima. Aquí degradábamos un poco. Vamos aquí bien en la posición de separación de claro y oscuro, y aquí también oscurecemos. Dándole más intensidad. Entonces, degradamos un poco por aquí y así separamos la figura del fondo. Damos contraste también todo por aquí. Nos admite aquí más oscuridad al principio, sobre todo, y aquí también. Y aquí. Bueno, vamos a concluir ya. El oscuro este también se tendría que proyectar aquí con más intensidad, ya que esta es la cara oscura. Entonces tendría que estar esto en general más oscuro. Y aquí el degradado ya vamos a intensificarlo un poco más. Y aquí igual. Lo mismo aquí. Bueno, y por último ya, para concluir, solo decir eso, que las sombras realmente era esto matemáticamente, aunque luego al lado pues tiene una zona difusa que se degrada. Aquí la elipse tangente, aquí más intensidad al principio y aquí más contraste. Lo mismo todo por aquí. Más oscuridad al principio. Bueno, vamos por último a ver si hay algo que retocar. Esto, la intensidad se puede ir perdiendo. Aquí vamos a dar un poco más de oscuridad. Aquí el contraste también mejor con degradado y dejando algo claro por aquí, como que refleja algo de luz de esto, y toda esta sombra se proyectará también hacia abajo. Buscamos un poco, sobre todo al principio, que tiene más fuerza el reflejo. Y aquí igual. Marcando ahí la zona que era de oscuridad, que era la tangente aquí. Que tenía más intensidad, igual que aquí. Que era donde era tangente esta línea, y también ahí más oscura. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Habría que igualar más por aquí.
y aquí perder el contorno un poco, como aquí. Al final siempre se pierde un poco. Aquí este está más cercano, pues ya no pasa tanto ese efecto. También aquí habría que fundir mejor por el borde, cosa que sucede un poco, y aquí degradar el contorno. Aquí dejar más oscuro, no justo en el final, sino algo antes, por el reflejo de lo que hay alrededor. Y aquí oscurecer en general más, ya que es zona de sombra. Bueno, pues lo dejamos aquí, cálculo de sombras y reflejos de esas figuras. Por cierto, ya que está reflejando, esto se reflejaría aquí, cosa que no hicimos. Está la luz tangencial, por lo tanto está en sombra. Consideraríamos los planos estos, y aquí bajo esta dirección, aunque aquí no hay punto de vista, el reflejo de la figura quedará por aquí. Vamos a poner una mancha nada más, mientras que el reflejo del cono pasa lo mismo, aparecerá por aquí en un tono más intenso. Entonces lo vamos a marcar aquí con la curvatura, aquí arriba la zona de luz, y esa es la reflexión del cubo. Mientras que esto tendría también su reflexión aquí, esta curva, pues aquí debajo está más lejos, pues aparece aquí algo más lejos. Hay que pensar que estos son como planos, entonces esto se reflejaría a igual distancia, pero como se tuerce, sube hacia la parte superior, o sea que el reflejo iría tirando hacia arriba. Vamos a poner aquí un oscuro y ya está. Mientras que esto no se refleja aquí, no tiene donde reflejarse, pero esto sí que se reflejaría aquí, ya que esto es como un plano inclinado, que por tanto refleja ángulo de incidencia igual a ángulo reflejado. Entonces el cilindro sí que debería aparecer por aquí, todo por aquí. Incluso en el cono pues se dan estos efectos de que los reflejos coinciden con las generatrices, en sentido de que van todos hacia el vértice, ¿no? Y salen de aquí, ¿no? Entonces esto se reflejará aquí, aparecerá aquí, con la sombra que tiene ahí arriba la luz, y esto se reflejará pues aquí, con la sombra que tiene y tirando hacia arriba. Mientras que esto se reflejará en el cono aquí. Y también pasaría lo mismo con los reflejos, pero bueno, ya no vamos a entrar en eso, pero también reflejarían las zonas estas aquí abajo. Y lo mismo aquí, que aquí apenas se vería ya. Bueno, pues dejamos aquí efectos de luces y sombras, cálculo de sonometría isométrica de esas sombras y reflejos en la figura del cono, del cilindro y de el cubo, con sus medidas ya proyectadas y las reducciones correspondientes.